qué? Bueno, leen esa versión a ver qué tal. Vamos a comenzar a leer Pues, lo que nos falta. Dale. bueno, dice, algunos trataban bien. ¿Sí me está oyendo? Sí. Sí, señora. Bueno, entonces dice 43. Algunos no trataban bien a Jesús cuando él les hablaba. Por eso Jesús dijo una vez, a ningún profeta lo reciben bien en su propio pueblo. Después de estar 2 días en aquel pueblo de Samaria, Jesús y sus discípulos salieron hacia la región de Galilea. La gente de Galilea lo recibió muy bien porque habían estado en la ciudad de Jerusalén para las fiestas de la Pascua y habían visto todo lo que Jesús hizo en aquella ocasión. Más tarde Jesús regresó al pueblo de Canaán y Galilea, donde había convertido el agua en vino. En ese pueblo había un oficial importante del rey Herodes, Antipas. Ese oficial tenía un hijo enfermo en el pueblo de Cafarnaún. Cuando el oficial supo que Jesús había viajado desde la región de Judea a Galilea, fue y le pidió que lo acompañara a su casa y sanara a su hijo, pues el muchacho estaba a punto de morir. Jesús le contestó, ustedes solo creen en Dios y ven señales y milagros. Pero el oficial insistió, Señor, venga usted pronto a mi casa antes que muera mi hijo. Jesús le dijo, regresa a tu casa, tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Mientras regresaba a su casa, sus criados salieron a su encuentro y le dijeron, su hijo vive. El oficial les preguntó a qué hora el muchacho había empezado a sentirse mejor y ellos le respondieron, la fiebre se le quitó ayer a la 1 de la tarde. El padre del muchacho recordó que a esa misma hora Jesús le había dicho, regresa a tu casa, tu hijo vive. Por eso el oficial del rey y toda su familia creyeron en Jesús. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo en Galilea al volver de Judea. Al volver de Judea. Hasta ahí es el capítulo 4. Listo, bien, muy bien. Bueno, de lo que acaba de leer mi madre, ¿qué les llama la atención? Ahí también ya que sé que Norberto está escuchando, mi esposa también, y pues obviamente Juan, y a la misma señora María Eugenia que leyó. Cuéntenme, ¿qué les llama la atención de esto que se están leyendo? Bueno, Algo, em, un punto, madre, un punto que tengan. Sí, uno. pues el punto que más me llama la atención ahí es donde el oficial le dice a Jesús que por favor vaya a la casa para sanar a su hijo. Y Jesús de inmediatamente le dijo, vete y que tu hijo vive. Y ya, y él se fue. O sea, nos muestra, la fe de ese hombre es genial, porque creyó en la palabra que le dio Jesús, no dijo, pero bueno, venga, será que venga que si tú así me va a alentar a mi hijo. No, él no le dijo nada, solo creyó en la palabra de Dios, en la palabra que hizo Jesús, creyó y se fue. Bueno, Y así fue. listo. Entonces, te paro ahí un momentico para ver si sí es así. Porque hay algo bien interesante en ese punto que vamos a ver si sí realmente es así, un hombre con mucha fe, todo el cuento. Porque de hecho Jesús dice algo ahí específicamente. Pero ya, entonces eso es lo que te llama la atención a ti. Juan, algo que te llame la atención de todo lo que se leyó, que te llame la atención, o sea. Dos cosas puntualmente, profe. Primero, concuerdo con la obediencia que tiene el Señor, pero segundo,
Después sí identifico que en él todavía anidaba un poco de duda, Ok. porque él increpa a sus criados. ¿En qué momento comienza a mejorar mi hijo? Entonces, digamos que sí hay obediencia, pero sigue existiendo duda, que de ¿Lo dices pronto porque él lo es, hace como por corroborar? pues diría yo que sí, profe, desde mi Ok. perspectiva, ¿no? Bueno, sí, puede ser. Ok, listo. Pues el oficial creyó por lo que había escuchado de las bodas de Canaán. Ah, ok, sí, es cierto. Sí, de hecho ahí atrásito nos dice, ¿no? Que como estuvo en las bodas de Canaán Jesús, y eso es donde hizo el milagro del vino, y después de eso, entonces va otra vez a Galilea y Ajá. se vuelve, o sea, fue a Judea, después pasó a Samaria y otra vez volvió a Canaán, y en ese momento es cuando pasa esto, ¿sí? Entonces, parece que sí, ese señor ya había escuchado de Jesús, que tiene razón Norberto con lo que estaba diciendo. Y en general, ¿eso es lo que le llama la atención, Beto, o algo Eso, adicional? eso porque él decidía acudir por lo que había escuchado. Ujú. ¿Sí? Sí, ok, ¿Ya? listo, bien, bien. Bien importante, y es bien importante, parece un detalle, pero es bien importante. Ya vamos a mirar por qué. Listo. Am, Vamos a ir cogiendo punto por punto de los que nombraron. Entonces, por ejemplo, eh, algo que me llama la atención precisamente es que pues la fe es creer, ¿no? O sea, la fe es creer. Y desde aquí, y digamos que Juan trata mucho este tema de la fe desde un punto de vista mucho más profundo, mucho más profundo. Y todo el tiempo está hablando de que creamos, ¿sí? O sea, se enfoca mucho en todo lo que significa creer. De hecho, si leen los capítulos anteriores, se van a dar cuenta que todo el tiempo se está hablando de creer en este libro, ¿sí? Am, perdón, en este evangelio, ¿sí? Ahora, miren lo curioso. Versículo. Ay, yo lo tenía subrayado acá, pero bueno. Eh, ya, entonces, antes, cuando estaban con los samaritanos, miren lo curioso que. ¿Se acuerdan que los samaritanos habían escuchado, en este caso con la. Porque la No, samaritana les venía hablando de Jesús, ¿no? Y él llega y les dice como, ella llega y les dice como, este hombre me dijo todo lo que yo había hecho, ¿sí? Espera un segundo, ¿dónde están los hombres? Vengan, eso está. Lo que había hecho y los esposos que ha tenido y todo. Ya, 39 aquí, sí. Entonces, versículo 39 dice, y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. Estoy leyendo una nueva Biblia de las Américas, puede ser un poquito diferente a otras, pero tiene que ver mucho con lo mismo. Él me dijo todo lo que yo he hecho, de modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos. Y él se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque Sí. nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es el verdadero Salvador del mundo. No sé, Juan, si tú nos puedes leer esos mismos del 39 al 42, por favor, en esa versión, para ver qué dice. Claro que sí, profe. 39 al Entonces, 42. listo. Muchos samaritanos creen en Jesús. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Exacto, listo. Entonces, incluso en la nueva versión internacional, digamos que es relativamente parecido, ¿sí? Y se enfocan en la palabra creer, ¿sí?
algo que no entiendo es cómo así. ¿Cómo así que creyeron y después ahora sí creyeron más? ¿Sí me hago entender? O sea, ellos creyeron por lo que la samaritana dijo, pero después entonces dicen, ah, y ahora sí creemos. Ellos mismos dicen, ahora sí creemos, pero porque lo vimos a él. ¿Cuántas veces hay que creer? ¿O por qué digo que ahora creo? Ah, y ahora sí te creo. ¿Sí me entienden? O sea, es como dos veces diciendo como creyeron y después otra vez como ahora sí creímos, pero ya no solo por lo que tú dijiste, sino ahora creemos por lo que nosotros hemos escuchado de él mismo. Pues es que se cuestiona como las dos partes, ¿no? Se cuestiona en que ella era una mujer del mundo, digámoslo así, eh, Pues era, dentro de todo era israelita, entonces, pero su condición de pecadora, pues bueno, porque de pronto había pecado, ok. la gente pues no le creía así Me como gustaba. mucho, ¿no? Lo que estaba diciendo, pero ella salió gritando diciendo, hey, hey, un hombre me dijo todo lo que yo hice y no sé qué. Entonces, pues la gente al ver que ella ya no tenía temor ni miedo de mostrarse ante el público siendo pecadora porque ya había sentido o sea, había sentido vida, había comido de ese pan, de esa agua de vida que ella sintió realmente en su espíritu que ya no tenía ese temor de poder exhibirse y mostrarse. Y después, cuando llega donde ellos, dice, ya no solo por lo que tú dices, sino también porque nosotros lo hemos oído, o sea, ellos mismos. Entonces, Exacto, entonces mi pregunta es, ¿por qué necesitan creer más? Luego no uno dice, ah, no, sí, yo creo en Dios y ya. ¿Por qué en este caso tienen que creer más? ¿Sí me hago entender? O sea, es que ellos ya dijeron y la escritura nos dice como que ellos ya creyeron en Jesús. Pero después ellos ahora escuchan a Jesús y ahora dice, uy, ahora creemos. Sí. ¿Por Sí, en qué? el versículo 41 y dice, y creyeron mucho más por la palabra de él. Exacto. Creyeron mucho más. Entonces, primero creían y ahora creen mucho más. porque su fe se arraiga más al oír al mismo Jesús hablándoles. Sí. Se arraiga más es la fe, es como nosotros. Por ejemplo, yo he oído, yo no conozco a Jesús ni nada, yo no lo conozco, pero he oído de su palabra, Sí, ya creí. he visto sus milagros, he visto todo lo que él ha hecho. Y ahí en ese momento ellos lo oyeron personalmente, pues su fe creció más. Pienso yo que Listo, entonces miremos eso. Si se dan cuenta, si hay niveles de creer, ¿sí? Entonces, y si podemos ir creyendo más. Entonces, por ejemplo, yo creo que hoy en día creo mucho más que hace 5 o 10 años, hablando en términos de mi fe, ¿sí? Sí creo más. Antes no creía tantas cosas, hoy en día cada vez voy creyendo más cosas. Sí me hago entender. Entonces, es algo que nos vamos a encontrar muchísimo en la Biblia. Mucho. Y cada vez que veamos a los discípulos, vamos a ver que ellos y le creyeron a Jesús. Sí. Pero no va a ser una sola vez, sino que vamos a encontrarlo. Jesús hace otra cosa y dice, y los discípulos creyeron. En este caso con las personas, y ahora creyeron, y otra vez creyeron. Porque yo me preguntaba, ¿cómo así los discípulos cuántas veces tuvieron que creer? No, pues es que ellos seguían aprendiendo a creer. Porque lo que Jesús estaba viniendo a decir era muy loco. Sí, era muy diferente, era algo que no se esperaban, era algo que era diferente a lo que ellos creían que era el Salvador. Entonces, por eso ellos tenían que venir creyendo. Y lo que los fariseos habían enseñado durante mucho tiempo era muy contrario a lo que Jesús venía diciendo. Entonces, por eso creerle a Jesús era tan difícil. Y era tan difícil, y por eso hago digamos que hago como este preludio, por así decirlo, para que nos demos cuenta de que varias personas tuvieron que llegar a una situación específica para poder creer. Entonces, vamos a lo que estábamos leyendo, que era la curación del hijo del oficial. Entonces nos dice acá,
Jesús llega a Capernaum y en este caso el oficial escucha, ¿sí?, que Jesús llegó. Cuando oyó que Jesús había venido a Judea, a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba bajar y sanar a su hijo. Él le estaba suplicando bajar y sanar a su hijo. O sea, que Jesús fuera hasta allá. No nos confundamos, porque hay otra historia donde otro oficial, que es totalmente diferente, y Jesús ahí sí habla de su fe. Jairo. En este caso no es el mismo, es otro, al menos según lo que nos está diciendo la historia. Llega y le dice, por favor, ve hasta allá. Y en este caso es el hijo, en el otro caso es su siervo, o sea, es como un empleado, por así decirlo. Entonces, en este caso es el hijo de este oficial y él sí le está rogando desesperadamente, oye, por favor, ve hasta allá y sana a mi hijo. Y mira lo que pasa. Baja antes de que mi hijo muera. Jesús le dice, puedes irte, tu hijo vive. Le dijo Jesús. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Tampoco no nos dice que le insistió. No, que tu hijo ya está bien. Bueno, me voy, ¿sí? Y se va. Y entonces preguntó ahora a... Y mientras bajaba a su casa. entonces le preguntó que ahora había pasado esto. Ayer, 1 de la tarde, esperen un segundo. Esperen porque me falta aquí un versículo. Ya. Listo. Versículo 48. ¿Sí? Sí, hoy Jesús le dijo. Versículo 48. Dice, Jesús entonces le dijo, si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. ¿Sí se dan cuenta? Esto es lo que Jesús le está respondiendo al oficial. Antes de decirle, vete que tu hijo ya está vivo. Entonces vuelvo y lo leo completico porque ahorita me pasé uno. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo, si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. Entonces, ¿está elogiando la fe de este personaje? No. ¿Este personaje venía a seguir a Jesús? No, él venía a buscar un milagro. Exacto, él solamente estaba buscando el milagro. Pero Jesús dijo, pues es que ustedes si no ven milagros, si no ven prodigios, si no ven señales, pues no van a creer. Entonces, pues, tu hijo ya está sano, ¿sí? Ya tu hijo vive, vete. Entonces, ¿qué le dio Jesús? Lo que quería. ¿Sí? Le dio el milagro. Eso es lo que quería. Ahí está tu milagro, ya. Pero sirvió. Porque miren lo que pasa después. Entonces, en la historia se nos cuenta, oiga, este hombre bajó, sus siervos le salieron y le dijeron, oiga, sí, ya está, el chico ya está bien. Y él dijo, uy, ¿y cómo a qué horas fue? Que era lo que decía Juan. ¿Y cómo a qué horas fue eso? No, como a la 1. Y él echa cabeza y dice, uy, sí, como a la 1 fue que Jesús me dijo que el niño ya estaba bien. Entonces, no, sí, entonces este hombre sí. Y dice, el padre entonces se dio cuenta que fue a la hora que Jesús dijo, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. En otras versiones dice con toda su familia. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando se fue de Judea a Galilea. ¿Sí? Entonces, de inicio, un poquito diferente a lo que decías, madre, realmente aquí él no está elogiando su fe. Él sabe que este hombre viene solamente por un milagro. Aún así, sabe que esta generación, o sobre todo esa generación, no iba a creer si no veía milagros. Por todo lo que les decía, ¿no? Porque los fariseos habían desviado muchísimo lo que se supone que era lo que Dios quería. Ellos se centraron solamente en la ley, no creyeron en Jesús. Por otro lado, también está lo normal de que a mí alguien venga y me diga como, no, sí, ya te toqué y estás sano, o yo hago este milagro, o simplemente tienes que creer en mí. Porque sí, de inicio, pues son cosas muy difíciles para cualquier persona.
Perdón, pero yo también veo ahí el poder de la palabra, porque como dice en los capítulos anteriores, siempre le están dando el valor a la palabra, el poder de la palabra, de lo que habla Dios, que se ¿Y quién es cumple. la palabra según el primer capítulo de Juan? Jesús. Jesús es la palabra. Entonces, lo hermoso es que Jesús siempre nos va a mostrar como la forma, los actos específicamente, pero es que es difícil de explicar, pero cuando la escritura dice que Jesús es la palabra, que es el verbo, es la acción, Mm, eso lo podemos ver en cada versículo. sí. Podemos ver cómo Jesús es la acción. ¿Sí? Él dice, yo vengo, digamos que en este caso, el reino de los cielos se ha acercado. Manda. ¿Sí? Que es Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Y cuando el reino de los cielos se acerca, pasan un montón de cosas. Pero sobre todo, si se dan cuenta, y algo que en lo que quiero que nos demos cuenta acá, es que Jesús vino solo a hacer milagros. No, es hacer la voluntad del Padre, dice ahí. Exacto. ¿Los milagros qué eran? ¿Por qué Los los hacía milagros, Jesús finalmente? porque Dios le permitía hacerlos para que ellos creyeran. O sea, él ya conocía el corazón de nosotros y sabía que si no había milagros y eso, pues no iban a creer, Muy como bien, dice. gracias María Eugenia. Ahora Juan, ¿por qué Jesús hacía milagros? Ah, perdón. Pues No, está bien. Pues yo me adelanté un poquito, profe, y en Juan 5 hablaban sobre que, o sea, digamos lo de que muchas veces nosotros vemos a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo como figuras tripartitas, o sea, separadas, Sí, pero ahí él da una explicación. Dios soy yo y Jesús es Dios. sí. Entonces, Jesús siendo hombre tenía el poder de hacer pues todo esto, ¿no? Ajá. ¿Pero Pero para también por qué? medio de esto, ahí va, que por medio del poder y los milagros lograba captar para creer, o sea, para que las personas que miraban se dieran cuenta de quién es Dios. Ok, bien, listo. o sea, Entonces, podemos decir, perdón, podemos decir que Dios manda, o sea, o cómo se dice, Dios ejecuta, no, Dios manda y Jesús accionaba la palabra, ¿cómo sí, se dice? podríamos decirlo así porque Jesús mismo dice que él no hace nada que su Padre no lo mande a hacer. Entonces sí Ujú. podríamos decir como que Jesús simplemente hace lo que Dios le dice que haga. Jesús sería en este caso la acción, el Sí, accionar por eso de... la escritura nos dice que él es el verbo, porque el verbo es la acción, tal cual, ah, ¿sí? Entonces, y tal cual, sería él, Jesús no va a hacer nada que no venga del Padre, y Dios sería el, ¿cómo se dice? El mandador, ¿cómo se dice ahí? pues No el sé. Padre. Por eso Dios se da a conocer como el Padre. No, bueno, no es que hay una palabra que dice Dios ejecuta, manda o algo así, no me acuerdo, y el Sí, Espíritu pero Santo. no es algo bíblico. Estamos hablando de cómo lo está mostrando la Biblia. Y en este caso, Ah, pues Jesús toma a Dios como su papá, ¿sí? ok. Y él dice, él es mi padre, y si mi padre dice, pues yo hago. Ahora, por eso incluso si nos vamos al Antiguo Testamento y nos hablan como de, oiga, hay que honrar a padre y madre, pues Jesús honra a padre y madre. Sí, Sí, claro, Ah, bueno. Entonces, si quisiéramos aprender a honrar a padre y madre, ¿de quién tendríamos que aprender? de de Jesús. Jesús. De Jesús, ¿sí? Porque él está honrando a su padre todo el tiempo, porque su padre es perfecto. Entonces, claro, y por su relación tan cercana con él, Jesús sabe cómo honrar a su padre, ¿sí? Entonces, en este caso lo vemos, Jesús no hace absolutamente nada que Dios no le haya mandado. Eso, y ahora por otro lado, simplemente estamos viendo que el objetivo de Jesús no es hacer milagros, ¿sí? Captar almas. Exacto. Y por eso más adelante nos vamos a dar cuenta que el mismo Jesús dice, bienaventurados los que creen y no han Sí, visto nada. Ah, esos, guau, qué fe. ¿Sí me hago entender? Sí. Esos, wow, qué fe. Porque si no, entonces podríamos, y a veces se toma así, incluso hay congregaciones e iglesias donde, no, aquí no hacen milagros, no, seguramente aquí el Espíritu Santo no se mueve. No, no, O sea, no. y eso quiere decir que hay un entendimiento totalmente erróneo de lo que es
de lo que está hablando la Escritura. Jesús vino a salvar a las personas. Y Él lo que quiere es que la gente crea sin ver, sin necesidad de ver, aunque, siendo realistas, la persona que va conociendo a Jesús y a Dios, algo va a ver. En algún momento, de alguna forma, en su vida, bueno, qué sé yo, cada quien sabe lo que ha visto de Dios y de Jesús en su caminar con Él. Algo va a haber, ¿sí? No estoy hablando de algo súper sobrenatural, ni nada así raro, no. Pero sí cosas muy grandes en nuestras vidas y cosas que antes pasaban por alto y hoy en día vemos como, wow, o sea, Dios es hermoso, ¿sí? Y poder ver muchas veces simplemente la naturaleza y darse cuenta que es Dios. O sea, en algún momento con mi esposa mirábamos las flores, de verdad lo hermosas que son, lo bien detalladas que están, como si alguien las cogiera y las pintara. O sea, es una belleza que no hay edificio, por más hermoso que el hombre haya hecho, que sea más lindo que una flor. Y eso que es una flor chiquitica, ¿sí? Cosas tan diminutas que Dios ha hecho y son tan hermosas que por más que el hombre haga cosas enormes, no se van a parecer en lo absoluto. Mi esposa levantó la mano. Ya se bajó sola. No, ya. No, solamente quería de pronto añadir allí, es que por eso podemos ver que, bueno, desafortunadamente, digamos que el nombre de Dios y de Jesús actualmente, bueno, pero eso viene de todos los tiempos, pero actualmente se ve mucho que lo usan para milagros, se tergiversa mucho de pronto. Yo también en algún momento lo creí, si uno cree con fe, pues le puede pedir, pero pues no necesariamente Dios permita lo que yo estoy pidiendo o Dios por su voluntad lo conceda. Pero muchas iglesias desafortunadamente manipulan o tratan de unir el hecho de que si creo en Jesús, entonces me va a pasar esto, o va a cumplir este y este sueño mío, que es más o menos lo que estamos viendo en estos versículos del 46 al 52, que es, bueno, yo creo, pero si veo que Jesús se manifieste en esto y esto y esto, que es lo que en realidad yo en este momento estoy necesitando, que sería como un Dios bombero, le llamamos nosotros. Entonces, bueno, en algún momento simplemente quiero compartir, en algún momento sí creí así, pero pues gracias a Dios últimamente pues que me ha permitido conocer un poco más de la palabra, me doy cuenta que conocer de Dios no necesariamente es que Él vaya a cumplir todo lo que a mí me plazca, sino que más bien Él va a cumplir, su propósito es en mí, o sea, el que va a cambiar por diferentes circunstancias o cosas que pasen en nuestras vidas es Dios a nosotros. Eso era. Qué pena, pero llegó la distracción acá. Entonces, sí, es muy importante porque les quiero plantear un escenario. ¿Y si Jesús le hubiera dicho que no? ¿Sí? Si Jesús llega y le dice, no, mi voluntad es que tu hijo muera en este momento. Es lo que tiene que pasar. Entonces, ¿este hombre hubiera creído? Seguramente no. Mario, que su Diga. mamá dice que Jesús dijo, nunca dijo que no, ¿sí? Él nunca ha dicho que no. Pero es que no ven intrínseco el precio que estaba pagando él, ¿sí? Exacto. El precio, y entonces ese no fue el reemplazo de toda la desobediencia de nosotros, ¿ya? La negación, ¿sí? Y por eso es que nunca dijo no, porque él estaba recibiendo desde ese momento, ya estaba poniendo sobre su hombro todo esto, todas Claro, esas cargas que nosotros. claro, es cierto. Entonces, ahora, pero sobre todo aquí es que entendamos y la escritura nos muestra muy bien por qué Jesús hace milagros. Él mismo lo Ujú. está diciendo. Es que Sí, si no, por aquí. ustedes no van a creer. Ajá. Pero también para eso deja la Biblia. Y para eso nos deja estos personajes que volvieron a buscar todas estas historias que estaban muy cercanos a ellas, pero que fueron otra vez, buscaron a las personas, buscaron cómo volver a escribir todo esto, saber qué fue lo que pasó, porque estos eran como los periodistas de ese tiempo. Esto no lo escribió Jesús. Es más, de hecho esto, hasta donde sé, no lo escribió precisamente uno de los apóstoles, No, eso fueron, sino sí. otra persona
que dijo, no, yo necesito saber bien esta historia. Y se fue y empezó a buscar y empezó a mirar cómo lo habían dicho, quién fue el que lo dijo, cómo así, varios años después de que Jesús murió. Entonces, estas personas van a buscar, van a encontrar y Dios lo permite precisamente para que nosotros sepamos que Jesús hizo estos milagros. Ahora, ¿Jesús ha seguido haciendo milagros? Sí. Conozco un montón de personas que se han sanado de cosas, o sea, de cosas impresionantes. Pero la escritura es muy clara con que ese no es el enfoque. Ese no es el centro. Exacto, ese no es el centro. ¿Estamos diciendo que Jesús no puede? No, Jesús puede hacer eso y muchísimo más. Es que ahí en la misma palabra, él le dijo a este señor ¿cómo es que se llama? Nicodemo. Bueno, no me acuerdo. Que él vería cosas más grandes y sorprendentes que Dios podía hacer, que Jesucristo podía hacer. Ok. Bueno, lo que quiero decir es que ahora en estos días la gente busca eso, buscan que les digan al oído profecía, las diferentes cosas que se dicen en diferentes congregaciones, como Porque el centro no es Jesús. No se le solo entiende. buscan eso, buscan el milagro milagrito. o que les vaya bien o que le diga lo que le va a pasar en el futuro, y etcétera. Y entonces veo que aún nosotros como cristianos, para mí todo eso es vivir la ley, o sea, el viejo pacto, la ley. Y si nos vamos a esa ley, pues recibimos el castigo de la ley de antes. Pero ahora como somos nuevas criaturas, no sé si el chico me entiende. Entonces, nos falta es más intimidad con Dios para poder creer, tener esa fe cada día más y más. Listo, ya vamos para allá, Gracias, Mari. Porque si Qué no, pena. termina la prédica, su merced. Entonces, Disculpe. hasta el momento, claros. Perdón, que es que mi esposa tiene una mala postura ahí. Ya. Entonces, hasta el momento, es que no puedo con eso. Hasta el momento estamos claros en que, punto número 1, este hombre no es que gozara de una super fe. Ajá. ¿Sí? El que le pidió, no. ¿Sí? Pero le hicieron el milagro y gracias al milagro, acto seguido, sí creyó. Pero no es la forma en que Dios quiere que creamos y de hecho más adelante nos vamos a dar cuenta de eso, porque más adelante vamos a seguir encontrándonos con otros milagros. ¿Y qué dice Jesús después de cada milagro que va haciendo? Sí, como cuando multiplica los panes, cosas así, vamos a darnos cuenta de que no se trata de eso. Algo que me he dado cuenta a través de mi trabajo, sobre todo, y de hecho lo comentaba, Juan puede decirle si es mentira o no, que normalmente las personas cuando llegan a consulta, ¿sí? En mi caso de terapia, pero estoy seguro que cuando van al médico, cuando van a diferentes partes, lo que la gente quiere es que la sanen ya. Deme la pastilla, deme la cosa, deme la crema, hágame lo que tenga que hacer, pero quíteme el dolor. De hecho, a tal punto que las cirugías cada vez se han vuelto más comunes y sobre todo una forma mucho más, como más fácil de hacer dinero para varias clínicas, porque es lo que, entre comillas, quita el dolor más rápido. Es casi un milagro. Y por eso en algún momento también los doctores fueron vistos y los cirujanos y demás fueron vistos de la forma en que fueron vistos. ¿Sí? Y precisamente esa forma es casi como un Dios. ¿Sí? Una persona que, mejor dicho, me puede quitar el dolor cuando yo quiera. Pero cada vez es más y más evidente que lo que realmente le puede quitar dolores y cosas al ser humano es, en general, tener unos muy buenos hábitos. Y cambiarle a las personas como, no, mira, el problema no es que te duela la rodilla, el problema es que no sabes caminar, el problema es que no haces ejercicio, el problema, no, deme la pastilla, y si usted me da la pastilla, yo entonces ahí sí le creo.
Pero si no me da la pastilla, si la crema no me funciona, entonces yo ya no le creo. ¿Sí? Entonces, ahora, lo estoy hablando a nivel de salud y demás, pero es para que nos demos cuenta de que así es el ser humano. El ser humano necesita ver para creer y lo quiere ya. Ya. ¿Cuándo quiero que Jesús que Jesús sane a mi hijo? Ya. Señor, ven ya. Vente ya conmigo y nos vamos y vete que tu hijo ya está bien. Bueno, entonces me voy porque si él dice que ahí no vamos a decir que no. Este hombre creyó, pero creyó esto que él necesitaba. ¿Sí? Entonces, el ser humano es así. El ser humano todo el tiempo busca estas señales y estos milagros. Por eso cada vez más son menos comunes. Y lo que Dios quiere es que realmente lo busquemos por todo lo demás que Él sí nos da. Ahora, ¿queremos milagros? En algún momento una persona me dijo que lo que él le reclamaba a Dios es que a este mundo le faltaba como magia. ¿Sí? Y yo decía, ¿más? O sea, nada más miren el cuerpo humano, en mi caso que es de lo que sé. O sea, el cuerpo humano es una vaina mágica si lo quisiéramos decir así. Nada más miren esta cosa que tenemos acá. ¿Sí? Esa cosa es mágica. O sea, si ya nos ponemos a ver lo que Dios hizo, pues Dios lo hizo muy bien. Pongámonos a ver el cielo, las estrellas, o sea, más magia, más. La otra está que mira para otro lado. Entonces, ¿de verdad queremos más magia? ¿Es en serio? Entonces, y realmente eso es lo que Dios quiere que entendamos, que Dios es el creador, que Dios es el que nos da la vida. O sea, estamos vivos hoy, creamos o no creamos en Dios, estamos vivos hoy porque Dios quiere. No por lo inteligentes que seamos, ni porque, mejor dicho, yo me las sé todas, o por lo buen trabajador que soy. No, o sea, estamos vivos hoy en día porque Dios quiere. Tenemos lo que tenemos porque Dios lo ha permitido. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. ¿Tras del hecho me tiene que venir a hacer el milagro? O sea, y para que lo pongamos en un contexto, ¿sí? Una mamá tiene al chino. O sea, se lo aguanta 9 meses en la panza. Después tiene al chino. Después tiene que paladearlo, ¿cuánto tiempo? ¿Hasta los cuántos años más o menos, madre? Abre el micrófono. Ya. De toda la vida. No, uno sigue toda la vida. Eso no hay. Pero sin que él se pueda ayudar de nadie más. O por sí solo. ¿Cuántos años más o menos? Sí, como el añito ya. No, o sea, que hay que cuidarlo y todo el cuento, más. ¿O no? Sé que el solito que No, ya. Mariano, es que tú eres una crianza especial. Sí, yo sé. Entonces, ¿cuánto? Como hasta 5 años ya Sí. el niño Como a empieza. 5, yo diría que para obviamente criarlo hasta la mayoría de edad, que ya se suelta, que son entre los 17, 18, dependiendo de donde estén, ¿sí? Y tras del hecho que imagínense que yo llegara y le dijera a mi mamá, bueno, si usted me va a demostrar que me ama, entonces tiene que, no sé, regalarme una casa. Casa, carro y beca. Sí, usted me la tiene que dar. ¿Les parece justo? O sea, me cría, me mantiene, me cuida, me ayuda y tras del hecho yo le digo es que usted me tiene que dar. Ahora, Jesús, y en este caso Dios, nos crea el universo, crea el mundo, nos da vida, nos da los animales, nos da el cielo, nos da la tierra, el agua, el aire. O sea, puedo seguir toda la noche. Y tras del hecho yo le digo es que usted me tiene que hacer un milagro para que yo le crea. ¿Sí ven lo arrogante que suena esto? Es que si Dios no me hace el milagro, ¿yo por qué le voy a creer? Y lo más hermoso de todo es que a veces Dios lo hace para que no tengamos excusa. Y aún así, los fariseos no creyeron en él.
¿Eso no lo dice en un salmo, en un proverbio, profe? Sí, Que lo aun dice cuando Dios se enoja y quita la mirada de nosotros, es corta la ira y vuelve a voltear hacia nosotros y nos esa, vuelve a amar. tal cual. Sí, está en Salmos, también está también en algunos de los evangelios. En varias partes nos vamos a dar cuenta que así de amoroso es Dios. Nos da absolutamente todo lo que necesitamos. Nosotros no creemos. Aparte tomamos la decisión de hacer lo que nos diera la gana con el mundo. Por debajeamos a Dios, por debajeamos a Jesús. No les creemos. Y Él nos sigue amando. Y nos sigue dando tiempo. ¿Sí? Claro, también la escritura nos muestra qué pasa cuando Dios se enoja. Pero Disciplina. también nos mostró que prefirió recibir todo ese castigo en Jesús por nosotros. O sea, es que definitivamente, de alguna manera, el que dice que Dios no existe o que Dios, o todas estas cosas que están empezando a salir de que Dios es machista, de que un montón de... es porque no se ha puesto a leer la Biblia. ¿Sí? No se ha puesto a hacer esto, a llegar, coger, a leerlo por sí mismo, sino que solo se deja llenar los oídos de lo que las demás personas dicen. Por eso les decía tan importante lo que los samaritanos hicieron. Oye, no, yo quiero ir a escucharlo porque ahora creo. Está pasando acá un avión. Ahora creo por lo que Eh, yo es- escuché de él, por lo que yo mismo escuché de él, de su boca. Por eso creo, no porque el pastor me dijo, no porque me vi 80 videos, no porque escuché el audio, no porque... No, Por porque yo eso, mismo me puse a leer la escritura, yo mismo le pedí a Dios que me ayudara a entender y eso me está ayudando cada vez a creer más. Ahora, soy claro, no quiere decir que las predicaciones sean malas, no quiere decir que los videos sean malos, no, nada de eso. Ayudan, son muy buenas ayudas, por eso yo mismo estoy grabando esto en este momento. ¿Sí? Son perdón, buenas ayudas, pero, dame un segundo, pero no es lo mismo que estar en una relación profunda con Dios donde yo mismo voy, leo, entiendo y si no entiendo, le pido a Dios, Dios, ayúdame, necesito entender. Necesito entender porque no entiendo nada de lo que dice acá. ¿Cómo así que Jesús, que Galilea, que necesito ayuda? Bueno, entonces o Dios mandará ayuda o Él mismo nos ayudará a entender o nos dará las herramientas como ya lo ha hecho. Ahí está el internet, hay un montón de cosas que nos pueden ayudar un montón. No tenemos excusas para decir que no pudimos conocer a Jesús realmente. Eso es en general de lo que se está tratando esto. María Eugenia, ahora sí. no, pues con lo que estás diciendo, de un tiempo para acá he querido estar más en comunión a solas con el Señor, porque pues veo a las personas que en las prédicas y todo, y yo digo, pero si Dios les reveló a ellos y le mostró a ellos y están diciendo es porque si Dios habla, y entonces porque a mí no, yo tengo que también a mí me tiene que hablar y mostrar y las cosas ocultas que están por allá, de pronto me las revele, o sea, yo también quiero. Yo también quiero de eso, porque pues yo digo, no, yo también, el Señor también me puede dar eso. Pero lo que dice es lo más importante de todo esto es nuestra relación personal íntima con el Señor. Porque si realmente no la tenemos, Dios no nos puede como revelar esos secretos que hay en la palabra para poder profundizar en ella. Entonces, eso es lo más importante. O sea, lo que yo estoy viendo de un tiempo para acá es que si yo no tengo esa intimidad con la palabra, con esa comunión con Él, no puedo ser engañada por doctrinas falsas y etcétera. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Ahora, precisamente la idea de hacer estos estudios es un poco también eso, ¿sí? O sea, que todos nosotros mismos, mientras que estamos haciendo los estudios, estamos aprendiendo nosotros. Y por otro lado, el poder ayudarle a otras personas, si Dios lo permite, a que entiendan un poquito más ciertas cosas,
¿sí? Y que cada uno pueda ir haciéndolo. Ahora, si en algo que nosotros estamos diciendo estamos equivocados o algo así, bueno, pues seguramente Dios nos mostrará, tendríamos que arrepentirnos y decir, oiga, no, yo lo entendí mal. Pero hasta el momento lo que buscamos es pegarnos a lo que dice la Escritura, Manual. pegarnos a lo que está diciendo la Biblia, nada más. Ese es el, Y tratar de ser claros en eso. ¿Beto quiere decir algo? sí, es que eso es desde un principio este es el manual. Este es el manual del diseño del ser humano, de la creación de Dios. Y eso es como cuando usted, lo que estaba diciendo Mariano, los mensajes, las prédicas y todo eso, sí, es bueno. Pero esa es la experiencia que tiene el que está hablando, la experiencia que tuvo él. Eso no va a reemplazar la experiencia que tiene que tener cada persona con Dios. ¿Sí? Eso es como cuando yo como ingeniero mecánico llego y compro una máquina y trae el manual. Y en cambio leer el manual me pongo a escuchar a las personas cómo operarla y todo eso. Voy a cometer un error. Y no estoy llevando de verdad la operación como tiene que hacerse del manual. Sí. Es cierto. Ahora, también es cierto que luego la experiencia de otras personas nos puede ayudar, que es lo que está diciendo Norberto con las prédicas. Mm. Por ejemplo, cuando a mí se me permite predicar, de hecho en algún momento ya lo dije, yo les decía, miren, yo esto me lo mastiqué toda la semana y Ajá. lo que voy a hacer es darle el masticado mío y dárselos a ustedes. Entonces, sí, suena asqueroso, pero así es una prédica. Sí. Es lo que Mm. yo me disfruté y me mastiqué yo. Es como si alguien se estuviera comiendo algo muy rico y, uy, no sé, esta alita de pollo o esta hamburguesa está muy rica, venga, la mastico y ahora te la doy. Ush, ¿sí? Pero así es una predicación. Ahora, vuelvo y les digo, en algún momento de nuestra vida sí estamos donde eso es más que suficiente, como cuando la mamá de los pollitos mastica todo y se lo da al pollito ya masticado porque no lo puede digerir solito. Pero para eso hay un momento, pero no nos podemos quedar ahí. Sí. Y cuando ya estamos creciendo y demás, qué chévere que vamos, escuchamos una predicación, pero cada vez podemos ir más a, bueno, ¿qué dice la escritura sobre esto? Lo estoy viviendo. Cada vez es más profundo lo que hacemos. Entonces, Mm. esto es supremamente importante. En general, este es el capítulo 4. Nos demoramos ¿cuántos días? Como 4 sesiones más o menos en el capítulo 4 de Juan, por todo lo que ha salido. Bien importante que si los que están viendo el video en este momento no han visto todos los videos, pues ojalá que los vean, pero más allá de eso, que lo lean. O sea, que cojan, lean paso por paso otra vez. Les pido por favor que apenas termine el video, si es posible, si tienen el tiempo, ah, cojan otra vez y lean todo el capítulo 4. Si es posible, lean desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, para volver a empalmar las cosas y se van a dar cuenta que lo que logramos ver nosotros es muy poquito con lo que cada uno de ustedes va a poder ver si vuelven y hacen como el estudio pues juicioso de esto. Ahora, disfrútenselo. ¿Sí? O sea, disfrútenselo, saboréenselo, mastíquenlo despacito. Si tienen que leer 10 veces un versículo, pues léanlo 10 veces. Si les sale otra pregunta, anótela. Si la podemos responder aquí bien, si no, en algún momento les aseguro que Dios la responderá si es su voluntad. Y si no, en algún momento entenderán por qué no. ¿Sí? Ujú. Pero Bonito. tengamos en cuenta eso, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. Importante este capítulo 4 vimos lo que pasaba con la samaritana, las ganas de llenarse con cosas que definitivamente no le iban a llenar. Vimos también un poquito el tema de los fariseos, de lo que es creer y lo que no. También repasamos un poco la historia en general de Judea, de Israel y demás. Y bueno, terminamos con esta última parte que nos lleva a empezar a pensar sobre qué es la fe y qué es creer realmente. Y sobre todo que vamos aprendiendo a creer. No es algo que uno hace de un momento para otro. Sí, ya creí. No, eso no es verdad.
vamos creyendo poco a poco, vamos aprendiendo a creer y eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo en Cristo. Entonces, eso más un montón de otras cosas que ya hablamos en otros videos. Y pues bueno, gracias por el tiempito, gracias, espero que por estar y espero que les haya servido y ojalá se puedan disfrutar este ¿Ya se va a capítulo. acabar? Dime, ¿Ya se va a acabar? ya son 8:40. Ah, Mami está programada. Sí, 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 sí. Entonces, más bien, ahorita ya vamos a terminar el video. Pónganse a leer un ratico y si pueden ir adelantando el capítulo 5, como lo está haciendo Juan, pues comiencen a masticarse el capítulo 5 para que la próxima vez sea incluso un poquito más sencillo llegar a puntos más específicos. ¿Listo? Gracias a todos por estar y que tengan una excelente noche.